Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aquí estamos ya en el día 25 de Ramadán. Alhamdulillah, y vamos a empezar, inshallah, a dar una pequeña charla y una revisión del libro Talbis Iblis, Talbis Iblis, alhamdulillah, y es un libro que se escribió en el siglo XII, puse siglo XIII, ahí me equivoqué. O sea, Ibn Jauzi vivió entre 1114 a 1200. Y pues escribió mucho, tuvo una vida larga. Y es un libro que pues hasta la fecha sigue citándose en muchos lados, mucha gente lo lee, está traducido en muchos idiomas. Y pues lleva más de 900 años citado y leído por muchos, alhamdulillah. Ahora, pues quizá más que nunca por todos los medios que hay para poder leer. O sea, se encuentran en árabe, en inglés encontré, hay por ejemplo un hermano de Estados Unidos, hay dos explicaciones de Talbis Iblis, en inglés, una como un podcast, o sea, puro sonido, lo pueden encontrar en Sound, no me acuerdo cómo se llama, pero donde encuentras todos los sonidos, todos los pláticas y demás, ahí lo puedes encontrar. También en YouTube, si no me equivoco, hay la de Abu Muslima. De hecho, un amigo, mashallah, de años, con el que estudié en Medina, él ya estaba graduando, pero daba clases, Abu Muslima. Luego me lo topé y de hecho fuimos compañeros en un congreso en Kuwait. Pero Abu Muslima ha repasado muchos libros, era lo que le gustaba hacer, revisar libros. Y hizo uno sobre Talbis Iblis en inglés. También hizo en árabe, hay varios buenos en árabe. Y hay en indonés, en urdu, en muchos idiomas, me sorprendí. Voy a abrir el libro. Estoy aquí lo tengo en línea. Bueno, nos quedamos en la sección Barakallahu fik, Ahmed. Inshallah vamos a seguirle echando ganas. Nos quedamos en el capítulo 2. Y da la explicación de lo que es la sunna y la bid'ah. Se las pone como dos cosas opuestas, ¿no? Y dice, si alguien comenta, has glorificado la sunna, o no glorificado, pues sí, o sea, has hablado bien de la sunna y has condenado la bid'ah. Entonces, ¿cuáles son las definiciones de la sunna y de la bid'ah? Porque vemos aquellos quienes se dice que son innovadores, ellos dicen que siguen la sunna. No, esta es una pregunta que le hacen a Ibn Jauzi. Y él contesta, dice, el significado lingüística de la sunna es un camino.
o es el camino. No hay duda que aquellos que se especializan en las narraciones del profeta sallallahu alaihi wasallam y en compilar y en seguir las tradiciones de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam y de los compañeros son la gente de la Sunna, Ahlul Sunna. ¿Okay? Esto es porque se adhieren a la doctrina que era libre de cosas innovadas. Y estas innovaciones se introdujeron después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam y de los compañeros. Aunque muchas innovaciones empezaron, o sea, había muchos compañeros todavía vivos cuando vieron muchísimas innovaciones los compañeros. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo dijo, ¿no? Que verán, ikhtilafan kathiran, muchas diferencias después. Dice, la bid'a, sin embargo, se define como la práctica que no estaba ahí originalmente, pero luego introducido. O sea, que no tiene una base en la Sharia. La bid'a, en términos generales, contradice la Sharia, porque implica que es deficiente la Sharia y que requiere adiciones o subtracciones. Si algo fue innovado sin contradecir la Sharia y no implica una deficiencia en la Sharia, aún así la gran mayoría de los salaf no le agradaban estas innovaciones. Ellos le daban la espalda, le daban la vuelta a cualquier cosa que era innovante o innovadora, cualquier bid'a, aunque fuera algo permitido. Esto era para asegurarse de aplicar la regla de adherirse a la sunna y no a los asuntos innovados. Y ahora empiezo a dar ejemplos. Cuando Abu Bakr y Omar le preguntaron a Zayd ibn Thabit, esos son temas importantes, porque son de las pocas cosas de que siempre la gente de la bid'a entra a estos temas, porque hay como 3 o 4 asuntos que establecieron los Khulafá Rashidin y pues son sunnas, pero recuerden, son sunnas porque dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siga mi sunna wa Khulafá Rashidin, y la sunna de los Khulafá bien guiados. Entonces esto es también muy válido, que el Jalifa bien guiado también haga algunas situaciones por el bien de la umma. Por ejemplo, Uthman ibn Affan, no sé si lo menciona aquí, honestamente no he visto, pero por ejemplo el segundo Adán en el Jumma, Uthman, se le hizo una buena idea que se diera el primer Adán dentro del mercado, porque en tiempos del profeta se daba un Adán ya cuando el profeta iba a dar el jutba. Pero el primer Adán no se daba en los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y fue Uthman que lo estableció, pero lo estableció para que se diera dentro del mercado, o sea, fuera de la mezquita, para que la gente supiera que ya era hora que fueran a la mezquita. Entonces cuando Abu Bakr y Omar preguntaron a Zayd bin Thabit que compilara el Corán, él dijo, ¿cómo pueden preguntarme algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca hizo? Abdullah ibn Abi Salama dijo, Said ibn Malik
escuchó a un hombre decir, yo estoy contestando tu llamado, oh Señor, ya Rab, Señor de los caminos de ascenso. Así que Saad dijo, nosotros no decíamos esto en nuestros duás en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, así como que sugiriendo que era una bidda, ¿no? Porque vos sos Señor de los ascensos. O sea, no sé cómo en árabe traducirían eso, pero no es un, un ism o un sifat de Allah en ese aspecto, ¿no? Depende también cómo lo traducen. Abul Bukhtari dijo, eh, un hombre le dijo a Abdullah ibn Masud que un grupo de personas se juntaban en la mezquita después de el Maghrib. Y uno de ellos decía, digan Allahu Akbar tantas veces. Luego decía, digan Subhanallah tantas veces. Luego decía, digan Alhamdulillah tantas veces. Ibn Masud vio esto y dijo, Ibn Masud le dijo a la persona que le había comentado de esto, dijo, la próxima vez que veas esto, infórmame. Entonces se le informó, entonces fue a la reunión y cuando escuchó lo que están diciendo, se levantó y enfadado y le dijo, yo soy Abdullah ibn Masud, por aquel en quien solo merece la adoración, o sea, por Allah. Han inventado, o sea, han hecho una innovación y están transgrediendo los límites. ¿Acaso piensan que han mejorado, que son mejores que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o de sus compañeros en conocimiento? Entonces Amr bin Utba dijo, busco el perdón de Allah. Abdullah ibn Masud dijo, mantente sobre la sunna. Si te vas para la derecha y para la izquierda, seguramente te desviarías. ¿Ok? Hay otra narración, porque está poniendo puras narraciones aquí Ibn Jawzi, ¿no? Dice, Mohammed ibn Aoun dijo, estábamos visitando a Ibrahim al-Nakhai, que era un gran tradicionista, al-Muhaddith, inshallah, cuando un hombre vino y le dijo, Abu Imran, pídele a Allah que cure mi enfermedad. Y nos dimos cuenta, los que estábamos en el círculo, que Ibrahim no le gustó esta petición de la persona mucho, al grado que se le notaba en su apariencia. Luego empezó a hablar de la sunna, o sea, como que cambió tema, empezó a hablar de la sunna, el Nakhai, Ibrahim al-Nakhai, y empezó a hablar y a promover la adherencia hacia la sunna y dio muchos ejemplos de lo que la gente ha innovado, y él dijo que le disgustaba y dio otros ejemplos, o sea, dando a entender, o sea, se entendió que, o sea, para no ofender al que le dijo eso de haz dua, pero como
dando a entender, y era una innovación, esto de ir y pedir que te hagan dua por ti y todo eso, no es, no lo hacían los salaf en ese sentido. Mohammed ibn Zabban dijo, la gente de Hadith visitó a Dhul-Nun, otro de Hadith, y le preguntaron que hablara de las del auge, de como de inspiraciones y de los susurros. Y él dijo, yo no discuto tales cosas porque son innovadas. Pregúntenme algo relacionado a la oración o a hadith. Y Muhammad dijo, Dhul-Nun. Dhul-Nun, el sheikh se dio cuenta que yo estaba usando una calcetines rojos. Y él dijo, remuévete esos calcetines, hijo mío, porque es una forma de llamar la atención, y el mensajero de Alá nunca usaba cosas para llamar la atención, solo usaba calcetines de cuero que eran negros o blancos o sencillos, plain. Ahí no sé cómo sería la traducción. Y bueno, luego ya empieza otra discusión Ibn Jawzi. Ahí dio unos ejemplos. Ahora entra otro tema. ¿Cómo los salaf evitaban las bid'as? ¿Cómo los salaf evitaban las bid'as? Ibn Jawzi dice, hemos demostrado que los salaf evitaban todo tipo de bid'ah, de innovación. Aunque no fueran dañinos, aunque no se vieran muy inocentes. Pero no lo hacíamos para evitar innovar eso que no era de la sunna. Sin embargo, si los salaf no veían ningún daño en practicar algunas innovaciones que no contradecían la Sharia, o sea, sin embargo, algunos salaf no veían daño en practicar algunas innovaciones que no contradecían la Sharia y que no implicaba su deficiencia. Por ejemplo, se reportó que la gente rezaba tarawí individualmente, ¿ok? Y a veces en grupos de gente, había grupos de gentes que rezaban detrás de un imam o de alguna persona, entre ellos grupitos. Pero luego Omar los reunió detrás de un solo, de Ubay ibn Ka'b. O sea, hizo un solo Jamaat y estableció por primera vez el Tarawih, ya en los tiempos de Omar ibn Khattab. Y luego vio que ya estaban haciendo Tarawih todos detrás de un imam y dijo, qué buena bid'ah es esto, ¿no? Esta es una narración muy famosa que recitan la gente de la bid'ah como para decir, no, pues como es una bid'ah hasana, pero, o sea, aquí hay que tener cuidado. Inclusive Ibn Jawzi, aquí pues hay que ver la postura de Ibn Jawzi, o sea, lo veo un poco más amplio porque dice pues que los salaf en general, o sea que los salaf en términos, o sea los salaf, no dice algunos salaf, no dice los salaf no veían daño practicando algunas de estas innovaciones, pero el ejemplo que da es el de Omar ibn Khattab y él era jalifa. Y también hay una narración que Al-Hasan ibn Abi Talib dijo que respecto al Qasas, o sea, había una tradición, ya se estaba formando en los tiempos de los muhaddithin y de los salaf. La gente se reunía
o sea, tenían círculos de estudio y contaban narraciones, cuentos, historias, pero no fabricadas porque es haram, pero decían narraciones de gente. Y pues algunos llegaban, o sea, esto no lo dice Ibn Josi, pero les digo porque también es importante, es un tema. Algunos gente de Hadith llegaban y algunos sahaba todavía porque llegaron a ver, llegaban y le preguntaban al que andaba diciendo cuentos, dice, a ver, ¿conoces el Jarh wa Ta'dil? Digo, perdón, perdón. Dice, ¿conoces el An-Nasikh o al-Mansukh? ¿Conoces el abrogado y lo abrogante? O sea, en el Corán que hay versos abrogados y versos abrogantes. Entonces le preguntaban a la gente, ¿conoces esto? O sea, como para ver si tenías autoridad para estar hablando y así juntando a gente y hablando de historias y demás. Y también hay una narración de Yahya bin Yahya, o Yahya bin Ma'in, uno de los grandes del hadith. Se sentó en un círculo y escuchó a alguien decir algo muy exagerado, ¿no? Dijo, ¿de dónde sacaste esto? Esto no. Dice, lo escuché de fulán. Y él era el fulán, ¿no? O sea, dice, lo escuché de Yahya. Y dijo, pues yo soy Yahya, ¿no? O sea, no, pero ¿qué eres el único Yahya? ¿No? Le dice el otro, pero era el Yahya famoso del hadith, ¿no? Subhanallah. Eso lo pueden encontrar en un buen libro que un estudio crítico del hadith se llama, y son un estudio de Ibn Majah, varios hadith en Ibn Majah. Es un buen estudio que hizo un profesor en Medina, en Medina del Munawara, en los tiempos de Sheikh Albani, un poco antes todavía. Él era profesor y su hijo, Suhaib al-Hassan de la India, fue el que empezó la dawa en Inglaterra, la dawa salafi en Inglaterra. Es un libro muy interesante. Pero aquí está explicando Ibn al-Jawzi, no se fue más lejos más que esos dos ejemplos, la de al-Hassan y la gente que recitaba, que decía cuentos sobre el Corán y historias del Corán, historias de la Sunna, y congregaban gente diciendo estas historias. Entonces se conoce como la gente del Qasas. No veía en ellos mucho problema ahí. Pero son solo dos ejemplos aquí que da Ibn Jawzi. Dice, Omar, para el caso de Omar, que hablamos del Tarawih, hizo lo que hizo porque la oración en congregación estaba prescrito por la Sharia. Y Al-Hassan dijo lo que dijo de casas, de las contar historias, porque recordar a la gente y advertir a la gente, aunque sea con historias, pues es algo que la Sharia dice. Entonces, si la cuestión innovada o sea, si la cuestión innovada pudiera ser algo, o sea, podría estar ligado a algo prescrito, a un principio prescrito, entonces no se condenaba, no se condenaba, ¿no? O sea, si era algo, como en este caso, el Casas, era como un acceso a un bien, o sea, algo que estaba ligado a advertir y a amonestar a la gente. Entonces no lo veía
tan mal. O sea, no era condenado. Sin embargo, ahora ya dice, sin embargo, si una bid'ah se considera algo que llena algo que la Sharia ya tiene, entonces implicaría que la Sharia es deficiente. Y sobre todo si la bid'ah contradice la Sharia, entonces el asunto todavía es grave. Entonces, termina concluyendo aquí, dice, es entonces claro, con lo que hemos mencionado, que la gente de la Sunna son aquellos que siguen la Sunna, ¿no? O sea, son que se apegan a la Sunna. Y la gente de la bid'ah son aquellos que inventan cosas sin base alguna, sin fundamento alguno. Y es por eso que se esconden detrás de su bid'ah, mientras que la Sunna nunca esconde su doctrina. La, la, el hadith, las palabras de la Sunna son claras y obvias y su doctrina es clara. Y por eso el éxito será suyo, de la gente de la Sunna. Y luego cita, dice en los dos sahihs, en el Bukhari y en el Muslim, dice al-Mughira ibn Shu'ba, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: un grupo de mi nación siempre se mantendrá victorioso sobre la gente hasta que Allah ordene, hasta que venga la orden de Allah mientras estén en victoria. O sea, siempre habrá un grupo de los musulmanes victoriosos. Luego hay otra narración que dice: un grupo de mi nación siempre estará sobre la verdad y victoriosa, nunca serán lastimados por aquellos que van en contra de ellos, que están en contra de ellos, hasta que venga la orden de Allah, o sea, el día del juicio, o sea, la hora, ¿no? Y así hay varias. Muawiyah, Jabir ibn Abdullah, al-Qurra reportaron el mismo hadith. Y esta es la forma. Aquí hay, ya pues es más mutawatir. O sea, Ibn Jawzi no está mencionando tanto los colectores del hadith, más que empezó con el Sahihain, pero luego narra, o sea, es el estilo, porque generalmente lo típico ahora en nuestros días y en otros también, o sea, se narra, lo dijo Bukhari, lo dijo Muslim, luego lo dijo Tirmidhi, Abu Majah y así, ¿no? Más hadith de otras colecciones. Pero aquí Ibn Jawzi busca otros narradores de los mismos sahaba como para hacer el hadith más mutawatir, o sea, más mutawatir, ¿verdad? Porque hay hadith ahad que viene de un solo sahaba, o de dos o tres o cuatro, y luego hay unos que son mutawatir, de varios sahaba lo vieron y varios sahaba lo narran por medio de diferentes cadenas de transmisión. También menciona que Ali ibn al-Madani dijo: un grupo, esto es un grupo que mencionan este hadith son ashabul sunnah. Bueno, ahora entra a la sección 3 del capítulo 2, que es sobre la división de la gente de la bid'ah. Y aquí hace un esfuerzo de tratar de ir categorizando estas gentes a través hasta sus tiempos, ¿no? El siglo XII, cómo se han desarrollado estos grupos. Ahora, yo ya vi la lista y muchos de los grupos hoy no existen, pero hay otros. O sea, ya hay otros que llenaron ese. Pero bueno, dice
Empieza diciendo algunos hadith, dice Abu Huraira nos narra que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: los judíos se dividieron en 71 grupos o 72 grupos, y lo mismo pasó con los cristianos. Y esta es una narración así tal cual, porque sé que muchos se memorizan una narración y dicen, no, pues así no va. Esta es una narración. Y aquí en el pie de página, esta es una narración en Tirmidhi, ¿verdad? Porque esta narración tiene varias narraciones. O sea, lo de los 71 grupos, o sea, tiene diferentes narraciones, ¿ok? La primera narración de Abu Huraira dice: los judíos se dividieron en 71 grupos, o dice 72 grupos. Lo mismo pasó con los cristianos. Y dice: mi nación se dividirán en 73 grupos. Y ahí termina el hadith. Y dice, hay otra extensión que mencionamos, dice Ibn Jawzi en otro capítulo, en el capítulo anterior, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: todos estos estarán en el infierno, estos 73 grupos, excepto uno. Y los compañeros preguntaron, ¿cuál es? Y él dijo: el sobre el cual yo estoy y mis compañeros. ¿Ok? Por eso se llama Ahlus Sunnah wal Jamaat, la gente de la Sunna del profeta y de la congregación. Ok. Hay otra narración de Anas ibn Malik radiallahu anhu, que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dijo: los hijos de Israel se dividieron en 71 grupos, de los cuales 70 grupos fueron destruidos y uno salvado. Dice: mi nación se dividirá en 72 grupos, de los cuales 71 grupos serán destruidos y uno será salvo. Y le preguntaron al mensajero de Allah: ¿y cuál es este grupo? Y él dijo: el Jamaat. Entonces aquí Ibn Jawzi continúa diciendo, él, ya son palabras de Ibn Jawzi, dice: si alguien preguntara, ¿estos grupos se conocen? ¿Estas divisiones? Entonces él dice, la respuesta sería: sabemos de la desviación y de las raíces de todas las sectas. Cada grupo y separación, cada grupo se dividió en diferentes grupos. No conocemos los nombres de todos los grupos y de sus doctrinas, pero sabemos de algunas de las raíces de estas sectas. Por ejemplo, Al-Haruriyya. Y yo investigué al Haruriyya, mashallah, es un grupo, yo no sabía del Haruriyya, pero es un grupo, y Aisha, hay unos hadith donde menciona, donde clasifica, ustedes son de la Haruriyya. Pero no he encontrado mucha información, tengo que investigar un poco más sobre el Haruriyya. Luego está la Qadariyya, este es uno de los grupos también donde está mencionado en el Sahih Muslim, sobre, cuando le preguntan a Abdullah ibn Omar, sobre este grupo que está preguntando tal y tal cosa, ¿no? Este es un hadith famoso, Kitabul Iman, Sahih Muslim. Luego está la Jahmiyya, luego está el Murjiyya, al Rafida y al Jabriyya. Esto es lo que menciona Ibn Jawzi. Algunos escolares han dicho que la raíz de todas estas sectas son 6, y cada una de estas se dividió en 12, haciendo 72 sectas. Okay, esto es Ibn Jawzi.
Entonces empieza una lista él, en el siglo XII, él al escribir su libro hace una lista de 72 sectas. Dice, de la Jaruriyya se dividió en 12 sectas. Y voy a traducirlo poco a poco, pues no hay prisa, inshallah, vamos a traducir. Dice la primera secta, Azraqiyya, Al-Azraqiyya, que es como los azules, ¿no? No voy a traducir porque luego no tiene mucho que ver. Al-Azraqiyya. Son aquellos, y el traductor original de este libro, que lo estoy leyendo en inglés, tampoco lo traduce, ¿no? Lo está dejando así, porque se conocía. Azraqiyya era un grupo que decía que nadie era creyente y declararon a todos los seguidores del Islam en que eran kafirs. Luego está Al-Ibadiyya, y no confundirlo con la Ibadiyya moderna de Omán. Al-Ibadiyya decían que quien adoptaba sus creencias era un creyente y quien no era un hipócrita. Luego estaba Tha'labiyya, otro grupo, quienes decían que Allah no decretaba nada, ¿no? Subhanallah, también aquí se aprende mucho porque pues Ibn Jawzi hace un pequeño resumen, nomás lo que ellos decían, porque dice, lo que ellos reclamaban era el asunto de ellos, de lo que Ibn Jawzi sabía, esto es lo que reclamaban, ¿no? Luego está otro grupo que era Al-Hazamiyya, quienes reclamaban que no entendían el imán, fe, y que todo ser humano era perdonado por no creer. Es un poco como el murjia, o sea que todos tienen fe, ¿no? O sea, el murjia no era así, pero, o sea, tanto así, es otro tema. Pero, pues estos decían que la gente no entendía el imán y que todos los humanos tenían la excepción de que pues que o sea se les perdonaba por no creer, ¿no? Ya así hay varios grupos en la cristiandad ahora, ¿no? Así de los judíos, de cierta forma, como si naces judío, pues ya como que la vas a librar nomás por ser judío, ¿no? Luego hay otro grupo, Al-Jalafiyya, quienes decían, quienes no practicaban el jihad, sea hombre o mujer, era kafir. Al-Jalafiyya. Al-Qusiyya, otro grupo, quienes decían que nadie podría tocar a otra persona que era impura porque no, pues eso sí estaba mal. O sea, dice, estos Qusiyya decían, el Qusiyya decía, son aquellos que decían que nadie debiese de tocar a otra persona porque no había forma de saber si eran puras, si estaban en estado de pureza, y no había forma de diferenciar si estaban puros o si estaban najes, y que uno no debiese de comer con ellos hasta que hicieran ablución y se arrepintieran.
Ahora, habría que entender el contexto, ¿no? Pero aquí no, así está diciendo tal Ibn Jauzi. Al-Kinziyya son aquellos que decían que nadie debiese de donar dinero a ningún otro grupo, a nadie, porque no había forma de asegurar que lo merecían. Entonces, debiese mejor ahorrar su dinero debajo de la tierra hasta que la gente de la verdad llegara a Kenzilla, al Kenzilla. O sea, el Kenz es los del tesoro. Subhanallah, yo no sé, habría que investigar esto. Al Kenzilla. Traté de buscar esto, pero hay cosas que el internet no te da, hermanos. O sea, no encontré nada de esto. Encontré como dos o tres de las, o sea, muy pocas de las 72 que menciona. Pero es Al-Kenzilla, pues de acuerdo a Ibn Jauzi, son aquellos que decían pues, que era haram donar dinero en su época, pero decía que nadie se lo merecía, que mejor enterraran el dinero hasta que llegaran otras personas luego y lo encontraran, ¿no? Así tipo Hitler, ¿no? Allahu Akbar. Astaghfirullah. Allí. Mashallah, como el shaitán, ¿verdad? ¿Cómo nos? Dice, luego hay otro grupo, al-Shimrahiyya. Shimrahiyya. Ellos decían que era permitido tocar a mujeres extrañas porque eran flores. Está claro. Ibn al-Jawzi no sé de qué onda. Subhanallah. Pero así dice, así está traducido, así dice. Ellos decían que era permitido tocar a mujeres ajnabi, o creo foreign women, mujeres ajnabi, o gair al mahram, Allahu alam aquí, como porque eran flores. Y pues habría que ver también, o sea, cuál es el trasfondo de ese, pero pues había estos grupos, ¿no? En la Umma, o sea, estos se conocían, se sabían de tales grupos, ¿no? Luego estaban al-Ahmasiyya, al-Ahmasiyya. Ellos decían que una persona muerta no debe de seguir, no debe de ser responsabilizado por el bien o por el mal. Ahí ese no entiendo. Luego hay otro grupo, el Hakamiyya. Ahora hay otro grupo moderno de Hakamiyya, pero al Hakamiyya decían que quien busque juicio en otro humano, o sea, más allá de la Sharia, era un kafir. Luego están los Mu'tazila. Ahora, los Mu'tazila, generalmente los ulema ponen a los Mu'tazila en un grupo original por sí solos. Era una creencia por sí sola. Pero aquí Ibn Jauzi, fíjate lo que dice Ibn Jauzi, dice, al Mu'tazila eran una secta, pero luego también menciona a los Mu'tazila en otro grupo. O sea, aquí, no sé. Pero aquí menciona al Mu'tazila como una secta del Haruriyya. Y ellos se volvieron gente confundida respecto al asunto entre Ali y Muawiyah. Así que ellos se declararon inocentes de ellos dos y se formaron su propio grupo. Eso es cierto. Característica de los Mu'tazila. Otro grupo, al-Maimuniyya. Ellos decían que el líder no debiese de ser asignado sin la aprobación de aquellos quienes ellos amaban, o sea, ellos.
Maimunía. Y no sé si tiene algo que ver con Maimun, Allahu A'lam, de la época de Ahmed, o sea, el Jalifa. Estaría bien averiguar un poco más de estos grupos. A ver. Bueno, luego otro grupo del cual salen otras 12 es el Qadariyya. Esto dice Ibn Jawzi, dice, la Qadariyya se dividió en 12 grupos también. Uno de ellos al-Ahmadiyya, no confundir con la Ahmadiyya de hoy. Ellos decían que era una condición de la justicia de Allah dar a sus siervos todo el control sobre sus asuntos y que Él hace que no caigan en pecado. Al-Thanawiyya, otro grupo, Al-Thanawiyya, decían que el bien venía de Allah y que el mal era del Iblis. Okay, eso hoy en día tenemos eso también. Que el bien venía de Allah y que el mal venía de Iblis. Pero nosotros creemos en el Qadr al-Khairihi wa Sharrihi de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Todo viene de Allah subhanahu wa ta'ala, tanto el bien como el mal. Al-Mutazila, aquí también metieron a los Mutazila. Ellos decían que el Corán fue creado y que negaban ver a Allah en el día del juicio, o sea, en el más allá. Luego están los Al-Kaisaniyya. Al-Kaisaniyya. Ellos decían, Al-Kaisaniyya decía, que no estaban seguros si ciertas acciones que los humanos hacen eran hechos por Allah o por los humanos. Y no sabían si los humanos serían castigados o apremiados. Ese es un grupo, o sea, algo de este grupo, ¿no? Al-Kaisaniyya. Luego está otro grupo, Ash-Shaytaniyya, y ellos decían que Allah no creó al Shaitán. Y luego estaban al-Shirikiyya. Ellos decían que todos los pecados estaban predestinados excepto el kufr. O sea, hermanos, por favor, no vayan a estar, o sea, creer que lo que yo estoy diciendo, esto todo son las sectas que se desviaron. Nada de esto tiene que ver con la creencia, ¿verdad? Estas son innovaciones y cosas sectas que se formaron, ¿no? Entonces estaba mencionando en la época de Ibn Jawzi, muchas de estas pues nadie las conoce hoy. O sea, me gustaría averiguar más, pero es difícil. Luego estaban al-Wahmiyya. Decían que las acciones humanas y el hablar del humano que no tenían esencia y que el bien y el mal no tenían esencia. Esencia a lo mejor lo tradujo, es que aquí hay que ver también cómo tradujeron al inglés. Si dijeron asl o sifa o qué habrán dicho, qué palabra, porque ya cuando entiendes un poco de las cuestiones filosóficas y así, pues puedes como que ir viendo por dónde viene esto, ¿no? Pero bueno, al-Rawandiyya, ellos decían que era permitido
que podías actuar de cualquier libro revelado de Alá, estuvieran estos abrogados o no. Fíjate que así los de la Nation of Islam tienen esta idea también, que, o sea, ellos dicen que los cristianos, o sea, ellos siguen también las escrituras cristianas y cosas así, las citan. Pero nosotros, nuestra creencia es de que fueron revelados, pero están abrogados. Luego está Al-Mimbariyya, otro grupo. Ellos son los que decían que quien haga un pecado y luego se arrepentían, que su arrepentimiento no sería aceptado. O sea, no hay forma de que te perdonen un pecado. Luego está Al-Naqitiyya. Al-Naqitiyya. Ellos decían que quien rompía uno de los convenios con Alá no era un pecador, no pecaba. Al-Qasitiyya. Ellos decían que preferían buscar las cosas de este mundo en lugar de hacer ascetas. Bueno, ahí yo no veo mucha bronca, ¿no? Al-Qasitiyya, así, que ellos preferían buscar las cosas de este mundo, hacerse ricos en lugar de practicar el ascetismo. Pues yo ahí no veo nada relacionado al din. Ahí de repente me preocupa, porque Ibn Jauzi sí tenía algunas cosas de algunas cosas. O sea, sí hay, déjenme les digo para los estudiantes que llevan más tiempo, sí hay algunas cosas de Ibn Jauzi que fueron criticadas un poco por los grandes ulemas posteriores, detallitos. Tiene algunos aspectos de la gente del Kalam y sí había algunas cositas que de repente le atribuían del tasawuf. Y el tasawuf en esa época pues había tasawuf todavía aceptado, ¿no? Otro grupo, An-Nazamiyya, An-Nidamiyya. Ellos seguían a Ibn al-Nazm y decían que lo que Allah diga que Allah era una cosa y que el incrédulo, el kafir, A'udhu billahi, a ver, ¿cómo? Ah, Ibrahim bin Nizam, habría que checar esto. Nizam decía que quien diga que Allah es una cosa, entonces es un kafir. Que Allah es una cosa, entonces es un kafir. O sea, es un grupo que ahí se formó. Ese es un tema de aquí, de hermanos. Inshallah. Al-Jahmiyya, otro grupo. Al-Jahmiyya, que se dividió también en 12 grupos. No, vamos a seguir viendo, inshallah, otro grupo, el Jahmiyya. Se dividieron en 12 grupos. Al-Mu'attila, aquellos que los que decían que cualquier cosa a la cual pudiera haber atributos humanos era una criatura. Y quien... Al-Mu'attila, esta es una regla importante del entender los nombres y atributos de Allah. O sea, nosotros no rechazamos los atributos de Allah. ¿Ok? Por si alguien está viendo y es nuevo. O sea, nosotros no
no rechazamos los atributos de Allah. Estos son un grupo que rechazan los atributos de Allah y que dicen que quien atribuye que atribuir atributos humanos, pues tendría que ser una criatura, una cosa creada, y quien reclamaba que Allah pudiese ser visto era un kafir. Pero estos son sectas, ¿verdad? Y bueno, pues hay muchísimos grupos. Yo creo, algo me hace creer que no es tan bueno hablar de estas sectas, que muchas ya ni existen, pero ahí están. Mira, se las voy a mencionar: al Mu'atila, al Mirrisiya, al Multazikiya, al Waridiya, al Sanadikiya, al Harqiya, al Mughlaqiya, al Faniya. Ellos decían que el paraíso y el infierno ya no existirían, se desvanecerían. Otros decían que el cielo y el infierno todavía no habían sido creados, ¿no? Al Iriya, al Waqifiya, al Qabriya, al Labziya. Eran diferentes grupos, sectas, eran herejes en el siglo XII, grupos que Ibn Jawzi menciona, y menciona de lo que ellos decían. Entonces son entre el siglo 8 y 12, estos 72 grupos se formaron, ¿no? Las sectas, varias sectas. Y hay al-Lafdiyya, luego estaban los Murjia. Esta era una secta conocida, el Murjia. El Murjia se separó en 12 grupos, o sea, tienes al Tariqiyya, al Saibiyya, al Rajiyya, al Shakiyya y otros grupos, ¿no? El Shakiyya, al Bayhasiyya, al Amaliyya, al Manqusiyya, al Mustahnabiyya, etcétera, ¿no? Y bueno, hay muchos grupos. Luego están los Ráfida, ¿no? Los Shia. Tienes al Alawiyya, y esos todavía siguen, pero es otra cosa de los de hoy. Al Amriyya, al Shi'iyya, al Shia, al Ashekiyya, al Nuwasiyya, al Imamiyya, al Zaydiyya, todavía siguen. Al Abbasiyya, al Abbasiyya, pero no era el imperio Abbasi, sino era un grupo que decía que el Abbas, la casa del Abbas, era el que más merecía en el Khilafa. Y sí, los Shias apoyaron a los Abbasi contra los Umayya en un principio, pero luego los Abbasi, ya que ganaron los Abbasi, no le dieron apertura a los Shia, al contrario, pelearon contra los Shia. Al Mutamassihiyya, al Laimiyya, al Mutarabbisiyya, son diferentes grupos. Y quien pueda averiguar, o sea, que háganle rewind a este video, y quien pueda averiguar más de lo que dice Ibn Jawzi, más información, Barakallahu Fik, inshallah, vamos a ver. Disculpen, ahí ya se cortó. Pero bueno, alhamdulillah, tuve que contestar ese llamado. No sé si escucharon la llamada. Pero luego están el Jabariyya,
y hay diferentes grupos de la Jabariyya, y ahí termina el capítulo 2. Inshallah vamos a ver el capítulo 3, que es sobre cómo el demonio seduce al ser humano en sus cosas diarias, en sus actividades diarias generalmente, o sea, cómo, porque los diferentes capítulos son, o sea, abordan diferentes temas, ¿no? Cómo el shaitán se mete en la vida general del ser humano, pero también cómo, ese es el 3, pero en el capítulo 4 se mete a temas más específicos, por ejemplo, cómo el shaitán se mete a grupos específicos, ¿no? Con los ulema, con la gente de hadith, con diferentes grupos, con los líderes, ¿no? Con diferentes, con la gente que se les da responsabilidades, y así el shaitán se mete, o sea, el shaitán siempre está trabajando, Satanás. Por eso el libro se llama Talbis Iblis, como el shaitán viste, que el Iblis es uno de los nombres del shaitán, cómo viste la verdad y cómo hace que el hombre se engañe en esta vida. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.